Y ya estamos aquí de regreso, una vez más, aquí en la sección de la entrevista. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es el padre Juan Gómez Esqueda, por muchos conocido. Padre, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Ruth. Gracias, Adriana, Fernanda. Padre. El día de hoy vamos a hablar brevemente sobre la reforma aprobada en el Congreso de la Unión con relación al artículo 24 y 30, ¿es correcto? Que modifica la libertad de culto y lo eleva a la libertad religiosa. Entonces, bueno, también queremos recordarle que tenemos nuestra página de Facebook para que nos mande sus preguntas y también saber qué es lo que usted opina. Padre, ¿cuál es la diferencia entre tener libertad de culto y libertad religiosa? Bueno, prácticamente digamos que es una diferencia un tanto accidental en cuanto a la forma, ¿no? Como se presenta. El fondo como que perjudica más que nada en cuanto a la interpretación que se le quiere dar. O sea, no es un cambio muy grande, pero que si lo analizamos, pues sí es benéfico en el sentido de que el Congreso ha querido, por un lado, no tanto otorgar unos derechos, sino más que nada reconocer unos derechos, porque los derechos se tienen, ¿no? Desde siempre, son parte de la dignidad de la persona y tú los tienes y dices, bueno, vamos a reconocerlos. Se clarifica más, pero también estamos entrando en, ahora sí, como decía Fernanda hace ratito, no me gusta mucho el término, pero en un mundo más moderno, con ciertas cosas que nos llevan a decir, bueno, somos parte de una familia muy grande que se llama humanidad, ¿no? Entonces nuestras leyes de alguna forma tienen que adecuarse también a ciertos decretos, a ciertos tratados internacionales en donde por medio pues están los derechos humanos. Oiga, padre, muchísima gente, bueno, no muchísima, pero sí hay muchos grupos que están en contra de esta reforma y que de alguna manera han estado manifestando su inconformidad con argumentos, argumentos que, bueno, ya usted nos dirá qué tanto tienen que ver con la realidad, pero que tienen que ver con que, según ellos, a través de esta reforma ya el Estado es menos laico, digamos, y que incluso argumentan que ahora en las escuelas públicas se va a poder dar catecismo y que ese catecismo le va a costar a los mexicanos y que si yo no soy católico... Argumentos sin fundamento, ¿no? Sí, entonces, sí, entonces queremos que usted nos explicara exactamente en qué consiste esta reforma y de alguna manera si es cierto o no que en las escuelas se va a impartir religión y religión católica o cualquier tipo de religiones y si realmente la Iglesia Católica va a tener un mayor poder en relación a otras creencias religiosas. Si uno lee detenidamente la ley como estaba, el texto vigente, por decir, ¿no? Más que como estaba, como está, ¿sí? Y la reforma que se está proponiendo, dice uno, ¿de dónde sale lo que están diciendo, no? O sea, podemos decir que es una falacia, ¿no? O sea, no quisiera usar palabras que en un momento dado tergiversen o que se pudiera prestar como para ofender o denigrar a otros grupos. Al final de cuentas, pues todos somos hijos de Dios, somos una misma familia. Pero sí, algunos quieren confundir, te dicen, es que la Iglesia va a recuperar un poder. Bueno, recuperar, pues, ¿cuál poder, no? O va a tener tanto poder que en un momento dado la religión se va a impartir en las escuelas públicas. En ningún momento dado el texto habla de eso, ¿no? O sea, no es cierto, ¿no? O que la tutela de los padres pues va a quedar a un lado en el momento en que una ley va a obligar a los hijos a que reciban el catecismo dentro de la escuela, lo cual es un error muy grande. O sea, no se puede engañar a la gente de esta manera. Hay escuelas públicas que todos, como pueblo, como ciudadanos, estamos pagando, ¿sí? Y tú puedes mandar a tus hijos ahí y a nadie se le debe dar religión. O sea, el Estado laico permanece intocable, ¿no? O sea, creo que el artículo 3º, el artículo 24, el artículo 40, así claramente nos hablan de lo que
Pues una persona tiene derecho a vivir y en ese sentido todos somos iguales. Pero también hay escuelas que son privadas, algunas confesionales porque las tiene la Iglesia Católica, aquí hay algunas que tiene, por ejemplo, redes, y a nadie se le obliga tampoco a recibir religión, ¿sí? O sea, ni aún a los propios se les obliga a recibir religión. Pienso, por ejemplo, en la escuela Juan Pablo II, que pertenece a la diócesis, o pues de alguna manera está la diócesis ahí guiando, ¿no? Hay muchachos que son de otra religión y jamás se les obliga a ir a un retiro, a una misa, y los papás están muy contentos, ¿no? Es optativo, ¿no? Es optativo. Incluso muchachos que son católicos no están obligados a ir a misa o a un retiro. Es decir, que si a mí me interesa meter a mi hijo a la Juan Pablo II porque el plan de estudios es el que más me gusta, y no necesariamente por ser la Juan Pablo II o alguna otra escuela que impartan alguna doctrina, necesariamente ellos van a recibirla. No. Okay. No. O sea, creo que hay que ser un poquito más claros en ese sentido. Prácticamente es un grupo, o sea, ni el nombre voy a decir, ¿no? Es un grupo religioso, un grupo civil con más o menos cierta fuerza, guiada o compuesta por un grupo de intelectuales que son famosos en México, ¿no? Que están hablando, pues todo esto que dice uno, lees la ley y no hay nada de eso, ¿no? No quisiera perder tiempo leyendo leyes aquí, sería muy pesado, no es un programa tan fresco, ¿no? Pero, ay, gracias. Pero sí los invitaría para que pues busquen por ahí tantito, o sea, lo que es el artículo 24 como está, prácticamente hay que añadirle ahí unas palabritas, o sea, lo que son las convicciones éticas, lo que va un poco en la línea de ¿cómo se llama? La objeción de conciencia, ¿sí? de que tú eres libre de vivir la religión que tú quieras y de actuar, ¿sí? Que hay una diferencia entre lo que es el culto y lo que es la religión. Sí, un poco, no sé, lo que yo entendía, a lo mejor para quienes nos están viendo y no saben mucho de leyes, la diferencia es que antes, cuando te decía la ley, bueno, todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera y a ir a misa o a ir a sus templos o a profesar la religión que mejor le conveniera, ¿no? Pero ahora se amplía de alguna manera con esta libertad religiosa a que no nada más es que yo tengo derecho a creer en algo, sino también tengo derecho a actuar conforme a estas creencias. O sea, nadie me puede imponer algo diferente a lo que yo creo. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, en el caso de los judíos, que cuando nace un hijo, por cuestiones religiosas, viene la circuncisión del niño, ¿no? Imagínense una ley en México que de repente dijera que prohibiera la circuncisión, que porque el derecho del recién nacido, que porque el bebé, y entonces estaríamos en contra de las creencias religiosas de un grupo, y ese grupo se podría amparar, porque diría, bueno, ok, espérenme, aquí en la Constitución dice que yo no nada más tengo derecho a creer, sino también tengo derecho a ejercer estas creencias. Entonces, esta es la parte tan importante que se amplía en la Constitución y que yo en lo personal no creería que está empoderando a un grupo determinado religioso, sino a todas las personas, crean o no crean en alguna religión. Privilegia tus derechos. Así es. Bueno, aquí, padre, también hablando en esto mismo y para la gente, como dice Adriana, que apenas haya sintonizado, que apenas está enterándose de que pasó esto, con todos estos rumores también se dice que la Iglesia Católica tendrá un mayor poder para interferir en políticas públicas, en la creación de leyes e incluso en la vida política del país. Me queda claro que con lo que hemos estado diciendo, eso no es cierto, que es una confusión a partir de este grupo intelectual que está tratando, pues, como de a lo mejor, como cambiar el sentido a la intención de modificar esta ley, ¿no? Sí, mira, yo creo que todos tenemos derecho a creer o no creer y creer en lo que tú quieras, ¿no? Lo que no se vale es que en un momento dado seamos intolerantes. Exacto. Nosotros como iglesia, como religiones, o sea, no podemos ser intolerantes, tenemos que respetar al que no cree, pero el que no cree también tiene que respetar al que quiere creer en algo, ¿no? Entonces desde ahí tenemos que ver cómo se está manejando algo
pues de una manera a veces un tanto vil, ¿no? Y como mucha gente tiene poder a través de los medios, pues llegan a la conciencia de tantas personas, van sembrando la duda o en algunos crean ciertas verdades de tal manera que lo toman de esa forma, ¿no? O alguien que está al frente de un aula dice, es que las leyes van a ser así, o sea, te van a perjudicar por esto y por esto otro. El que está ahí dice, pues yo estoy aprendiendo, entonces quiere decir que eso es verdad, el que me lo está enseñando me está diciendo la verdad. Desde el punto de vista de la forma de hacer las leyes, o sea, todos sabemos cómo se hacen las leyes en nuestro país, ¿no? Nosotros elegimos a quien hace las leyes. Como pueblo le proponemos qué ley necesitamos o qué se tiene que modificar, pero la iglesia jamás, ni es su papel, ¿sí? Ni tampoco la dejarían. O sea, la Constitución, en ese sentido, es muy clara, no la dejaría. Pero tampoco la iglesia lo está buscando, ¿sí? Nosotros tenemos por encima de todo eso el derecho canónico que nos prohíbe ser sujetos de elección, para puestos públicos. Ajá. Somos ciudadanos, podemos votar, pero la Constitución nos dice que no podemos ser votados, ¿sí? De alguna manera nos está limitando ahí porque... Sí ganarían, padre. Ganarían. Algunos. Nos estamos pensando seriamente. Algunos, no todos. Aquí al padre vamos a postularlo para diputado en cuanto acabe la ley. Usted sí ganaría, padre. No, pero fíjate que, regresando un poquito a algo que decía Adriana, o sea, yo creo que es importante también pensar en cómo tú tienes derecho a expresar tu fe. Hemos vivido durante muchos años con cierta simulación, ¿sí? O sea, políticos que en un momento dado les da pena expresar su fe, o sea, no van a misa, si van a misa van escondidos. Si son padrinos, bueno, pues que... O al revés, porque cuando ha llegado a haber campañas, Ajá. como alguna vez se aparecen. Ajá, con su estandarte, ¿no? Entonces... Viene el Papa hoy sí, y mañana llegan no. todos. Y, sí, ajá. pues,